Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Les comento, la clase de hoy día vamos a trabajar lo que es la tipología de funciones, que es la clase cierto posterior al concepto de función que vimos en las sesiones anteriores. Esta tipología de funciones se basa en tres tipos de funciones: las funciones inyectivas, las funciones sobreyectivas y las funciones biyectivas. Y esas condiciones de alguna manera recaen sobre el conjunto de partida, conjunto de llegada, que debe cumplir en este caso la función para hacer alguno de estos tres tipos. Y en la clase de hoy día por lo menos vamos a trabajar lo que es diagrama sagital y gráfico. Ese va a ser el objetivo de hoy día. Así que comenzamos chicos. Primero, tipos de funciones. Los tipos de funciones que vamos a estudiar, ¿cierto? Lo que ya se había comentado en un inicio, van a ser las funciones inyectivas, las funciones sobreyectivas y por otro lado las funciones biyectivas. Vamos a ir definiendo, vamos a ir paso por paso con su ejemplo y respectivo por cada uno del tipo de función. Partimos entonces con la función inyectiva. ¿Cuáles son las funciones inyectivas? Entonces dice, una función es inyectiva o también función 1 es a 1, también tiene se podría decir ese nombre, ¿cierto? Cuando los elementos del conjunto de llegada tienen una única preimagen asociada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora en este caso, los diagramas sagitales. Dice cuando los elementos del conjunto de llegada tienen una única preimagen asociada. En este caso, chicos, aquí para ver la inyectividad tenemos que enfocarnos simplemente en el conjunto de llegada, ¿cierto? Ahí está finalmente, ahí es el conjunto donde nosotros vamos a centrarnos, ¿cierto? En el conjunto de llegada, en este caso en el B. Y dice que debe tener una sola preimagen asociada. En otras palabras, chicos, aquí se tienen que fijar en el conjunto B, que cada uno, ¿cierto?, tenga un elemento del conjunto de partida único. Vamos a ver, por ejemplo, el 1 en este caso, como preimagen asociada tiene la, aparte de la, tiene otro valor. En este caso no, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el 3? En este caso tiene como preimagen el B y el C, ¿cierto? Porque son los dos de donde parten esas flechas que van a ser 3. Por lo tanto, el 3 no cumpliría con la condición. En otras palabras, chicos, ¿qué quiere decir? Son los del conjunto B que tienen una única flecha. Tienen una única flecha. Única flecha. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, en este caso en el conjunto B, todos tienen una única flecha a las que llegan, y en este caso no, ¿cierto? Porque el 1 sí cumple porque tiene una única flecha, pero ¿qué pasa con el 3? Al 3 le llegan dos flechas, entonces automáticamente no cumpliría con la inyectividad. Entonces, esa es la condición. Son los que tienen en este caso una única flecha, ¿cierto? Los que del conjunto llegada. Recuerden que ahí recae la condición, única flecha, pero en este caso en el conjunto de llegada, ¿cierto? En el B. Así que aquí el A, chicos, aquí el análisis no se enfoca en el A, sino que solamente en el B, para ver la inyectividad. Solamente en el B. Tenemos que fijarnos aquí. Los del B tienen una única preimagen asociada, que quiere decir una única flecha. El 1, una única flecha, pero el 3 tiene dos. Entonces ya no cumpliría con la inyectividad. Entonces, vamos a colocar aquí, no es inyectiva. No es inyectiva por lo menos esa. Veamos el caso del segundo diagrama. Acá, si ustedes se fijan, nuevamente nos enfocamos en el conjunto B, en el conjunto de llegada. Pregunta en este caso, los elementos que tienen flecha en el B, que serían el 1 y el 5, ¿cierto? Porque el 3 aquí no lo consideraríamos por el tema de que no tiene flecha, entonces el análisis ahí no tiene sentido. En el caso del 1 y del 5 que tienen flecha, pregunta, ¿los dos tienen una única flecha? Por ejemplo, el 1 aquí, ¿cuántas flechas llegan al 1? Perfecto, 1, ¿cierto? Por lo tanto, sí cumple. Al 5, ¿cuántas flechas llegan? Perfecto, una, ¿cierto? Entonces, como al 1 y al 5, que son los elementos que tienen flecha, llega una única, automáticamente podemos decir que sí es inyectiva. Y en este caso, chiquillo, independiente si el 3 tiene o no tiene flecha, si aquí los que nosotros nos enfocamos son los que tienen flecha, que los que tienen por lo menos tienen que tener una única. Si cumple con eso, es inyectiva. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Con eso, chiquillos, estamos listos. Entonces, recuerden, enfocar el análisis en el conjunto B, en el conjunto de llegada, y que ambos, ¿cierto? En este caso los dos ejemplos deben cumplir con la condición de tener una única preimagen asociada, que es lo que dice aquí la definición.
y que en términos más simples significarían los diagramas sagitales que deben tener una única flecha. Los que tienen una única flecha en los del B automáticamente cumplen con la inyectividad. Y recuerden que es independiente si tienen o no tienen flecha alguna, porque en este caso en el segundo, a pesar de que no haya flecha en el 3, por lo menos en el 1 y el 5, donde sí hay una única flecha, por lo tanto es inyectiva. Vamos a ver ahora el ejemplo gráfico. Y en estos casos, por ejemplo, tenemos esos dos gráficos ahí, ¿cierto? Vamos a analizar la inyectividad en esos dos gráficos. Aquí la metodología, chiquillos, paso a paso lo que tenemos que hacer, ustedes tienen que delimitar tanto superiormente como inferiormente a la gráfica. Entonces, mirado en el eje vertical Y, nosotros hacemos la delimitación tanto inferior como superior. Es decir, en el eje Y, la gráfica está entre ese rango, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, no tiene sentido analizar por sobre la línea segmental que hicimos porque arriba no hay gráfica. Entonces, tiene que ser solamente la región que haya gráfica. Nosotros delimitamos. Y dentro de ese límite, nosotros empezamos a trazar ahora líneas horizontales. ¿Se acuerdan que esta metodología es parecida al de la unicidad que vimos la clase pasada? Pero justamente, por ejemplo, la unicidad hablaba de líneas verticales. Acá no, son horizontales. Horizontales. Entonces ustedes pueden trazar varias líneas horizontales. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tenemos que fijarnos en este caso que la línea horizontal, para que cumpla con la inyectividad, debe siempre cortar en un solo punto la gráfica. Tiene que pasar por un solo punto esas líneas horizontales. Veamos. Aquí, por ejemplo, la línea segmentada de arriba puede pasar por ese puntito. Pero ¿qué pasa con la otra línea? Si ustedes se fijan, todas las que nosotros marcamos después, todas cortan en dos puntos. Y eso por lo menos ocurre en las parábolas, ¿cierto? Esta es una gráfica de una parábola. Entonces, si ustedes se fijan, todas cortan en dos puntos, excepto de ese puntito, ¿cierto? Que es el vértice, ¿cierto? El puntito inicial que nosotros marcamos. Si ustedes se fijan, en este caso hay líneas horizontales. Hay líneas, en este caso, horizontales que pasan por más de un punto. Que pasan por más de un punto. Por más de un punto. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Que automáticamente, ya con que haya, recuerden, con que haya al menos una línea que en este caso corte más de un punto, con eso basta para decir automáticamente que no es inyectiva. Entonces, en ese caso, nosotros decimos no es inyectiva. Inyectiva. Recuerden que basta con que solamente una de las líneas, ustedes, por ejemplo, delimitan la gráfica, ¿cierto? Hacen los dos límites. Y pueden imaginarse aquí, imagínense que hacen, ahí trazan 1000 líneas horizontales. Basta con que una de esas 1000 corten más de un punto para automáticamente decir en este caso que no es inyectiva. Independiente si la otra es 999, ¿cierto? Si pasan por un punto. Pero ya con que una no cumple esa condición, basta para decir automáticamente que no es inyectiva. Así que ustedes igual, por ejemplo, en los gráficos más o menos lo ven al ojo, ¿cierto? Trazan línea horizontal y vean si corta o no corta en más de un punto, ¿cierto? O si toda línea va a cortar en un solo punto. Entonces, miren, veamos el segundo ejemplo. Nuevamente nosotros delimitamos superiormente, ¿cierto? La gráfica llega hasta ahí, inferiormente llega hasta aquí. Empezamos nuevamente a trazar líneas horizontales. ¿Qué va a pasar aquí, chiquillos? Al trazar líneas horizontales. Pregunta, ¿alguna de esas líneas que nosotros podemos trazar? Imagínense que pueden trazar 1000 líneas, 50 líneas, 30 líneas, etcétera, las que ustedes se imaginen. Alguna de esas líneas que nosotros trazamos en ese rango, ¿cierto? Recuerden, entre ese puntito y ese punto, que son los límites de la gráfica. Pregunta, ¿alguna va a cortar en más de un punto? Por ejemplo, la de abajo pasa por un puntito, después un puro puntito, después un puro puntito, un puro puntito, un puro puntito, un puro puntito. Y aquí, por ejemplo, también un puro puntito. Si ustedes se fijan, toda línea va a pasar por un solo punto. Entonces, toda línea horizontal, pasará por un solo punto. Por un solo punto, ¿cierto? En la gráfica que nosotros tenemos, por un solo punto. Entonces, automáticamente, ¿qué nos dice eso? Que justamente esta gráfica sí es inyectiva. Entonces, tienen que asegurarse de que efectivamente, en este caso, tienen que cortar siempre en un solo punto. Aquí, por ejemplo, en la parábola nosotros teníamos que cortar en dos puntos. Por eso, ahí cumplí la condición de no inyectiva, ¿cierto? Que son los puntitos rojos que nosotros marcábamos acá. Los puntitos rojos determinan los puntitos donde las líneas horizontales chocan con la gráfica.
Aquí en el segundo ejemplo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, las líneas horizontales pasan por un puro puntito. Cada línea tiene un puro puntito rojo, ¿ven? Entonces automáticamente eso lo hace ser inyectiva. Y eso lo tienen que ver ustedes después en la guía. Cualquier cosa, chiquillos, cualquier duda, pueden retroceder el video, ¿cierto? Ahí escuchar la información con más calma, ¿cierto? Y cualquier cosa también vayan consultándolo a sus profesores, esa es la idea, ¿cierto? También que junten las dudas, ¿cierto? Para el momento de la retroalimentación de los días jueves, ustedes pueden hacer todas sus consultas. Espero de que con el video haya quedado muy clarito, chiquillos. Yo sé que este tema a veces puede ser complejo, pero para eso estamos para ayudarlo, así que atento aquí con esta parte. Ya manejado esto, chicos, vamos a partir ahora con la sobreyectividad, que sería el segundo, ¿cierto? El segundo tipo de función. Ahora vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones sobreyectivas? Que el segundo tipo que nosotros mencionamos al inicio de la clase. Las funciones sobreyectivas nos dicen, o epiyectiva, tiene ese nombre también, o epiyectiva, dice, son, en este caso, cuando todos los elementos del conjunto de llegada tienen una preimagen asociada. Entonces, tienen una preimagen asociada. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, veamos con diagrama sagital. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto?, de diagrama y vamos a ir identificando. Dice que todos los elementos del conjunto de llegada tienen una preimagen asociada. Recuerden, la inyectividad nosotros nos enfocamos solamente en el conjunto de llegada. Acá es lo mismo, ¿cierto? Tenemos que enfocarnos en el conjunto de llegada, nos enfocamos en el V. Y en este caso, para ver si es sobreyectiva, tenemos que fijarnos aquí, dice que todos los elementos del conjunto de llegada deben tener una preimagen asociada. En términos, en este caso, diagramas, serían, en este caso, que todos deben tener flecha. Por ejemplo, los del conjunto B, aquí todos tienen flecha. En el B hay tres elementos, ¿cierto? Está el 1, está el 3 y está el 5, pero el 1 y el 5 son los que tienen flecha y el 3 no. Ya con que uno haya, ¿cierto?, que no tenga flecha o no tenga preimagen asociada, y inmediatamente nosotros decimos que no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Entonces, todos los del conjunto B, recuerden que esta condición recae sobre el B, todos los del conjunto B deben tener flecha. Entonces, todos los del B deben tener flecha. Todos los de B deben tener flecha. Todos los del B deben tener flecha. En este caso, ¿cierto? Porque así nosotros matemáticamente decimos que el que algún elemento del B tenga flecha es porque tiene una preimagen asociada. Por ejemplo, el 1 tiene como preimagen el A. El 5 tiene como preimagen el B. Pero el 3, al no tener flecha, no tiene preimagen. Por lo tanto, ahí inmediatamente choca con esta condición. Y en términos más simples, ¿cierto? Cuando nosotros veamos diagramas, simplemente nosotros decimos, ¿cumple o no cumple con la sobreyectividad? ¿Cuándo? Cuando en el conjunto B todos tengan, ¿cierto?, una preimagen asociada, en este caso, una sola flecha. O sea, perdón, todos tienen que tener flecha. En este caso, por ejemplo, tenemos tres elementos, el 1, el 3 y el 5. ¿Todos tienen flecha? En este caso no, el 3 no. Por lo tanto, ya basta con que uno no tenga flecha para decir automáticamente que no es sobreyectiva. Todos deben tener flecha, ¿cierto? Que es la condición de abajo. Veamos en el segundo ejemplo. Si ustedes se fijan, en el B aquí tenemos el 1, el 3 y el 5. Pregunta, ¿todos tienen flecha? El 1 sí tiene, el 3 también y el 5 tiene. Entonces, como todos tienen flecha, automáticamente es sobreyectiva. Entonces es sobreyectiva. Por lo tanto, en resumen, chiquillos, todos deben tener flecha. Y así nos aseguramos de que todos tengan esa preimagen asociada que nosotros damos en la definición. Si cumple con eso, estamos bien, chiquillos. Es sobreyectiva. Veamos ahora el caso gráfico. En el caso gráfico, chicos, aquí para ver la sobreyectividad, la condición dice de que aquí, por ejemplo, aquí vamos a hacer un recordatorio de la clase anterior. ¿Se acuerdan que cuando identificábamos el recorrido de una función, nosotros nos fijábamos en la sombrita, ¿cierto?, que tenía la gráfica? La sombrita. Aquí vamos a suponer que esa sigue continuamente, ¿cierto? Le vamos a colocar una flechita. Entonces, nosotros nos fijamos en la sombrita, ¿cierto? Y ahí nosotros determinamos el recorrido. Ahora, ¿qué relación tendrá esa sombra con la sobreyectividad? Tiene mucha relación, porque la sobreyectividad dice que si nosotros tenemos sombra en todo el eje Y, automáticamente entonces es sobreyectiva. Entonces, sombra en todo el eje Y. Vamos a colocar aquí sombra en todo el eje Y. Entonces, sombra en todo el eje Y. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la primera gráfica que nosotros tenemos aquí, que parte del 0, pregunta en todo el eje Y. Vamos a tener sombra
Y aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de que no, ¿cierto? Porque si nos fijamos bajo el 0 no hay, en este caso, aquí no hay gráfica. Por lo tanto, bajo el eje X no hay gráfica, por lo tanto ahí no va a haber sombra, sino que la sombra va a partir del 0 hacia arriba. Suponiendo que la gráfica es como un techito, ¿cierto? Es como un techito y tenemos que ver hasta dónde llega la sombra de ese techito. Si ustedes se fijan en el eje Y va a haber sombra, ¿cierto? En la parte positiva, pero en la parte negativa no va a haber. Por lo tanto, en este caso nosotros decimos que no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. En otras palabras, chiquillos, también yo les puedo explicar, ¿cierto? Que cuando es sobreyectiva, cuando la gráfica recorre todo el eje Y. Por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, en el I negativo no hay gráfica. Entonces ya cumpliendo con eso, automáticamente no es sobreyectiva. Si hubiera gráfica para todo lo I positivo como tanto para lo I negativo, si hay para todo el eje Y gráfica, automáticamente en este caso es sobreyectiva. Entonces aquí no hay gráfica. ¿Ven? No hay gráfica. Por lo tanto, automáticamente ahí nosotros decimos que hay una parte del eje Y que no está considerada en la función y eso no la hace ser sobreyectiva, ¿cierto? La condición que nosotros pusimos acá. Veamos en este caso en el segundo gráfico. Si ustedes se fijan aquí, esa línea, esa flechita de arriba dice que continúa infinitamente hacia arriba y aquí infinitamente hacia abajo. Pregunta, ¿va a haber una región del eje Y que no tenga sombra? Recuerden que la sombra puede estar por sobre o por bajo de la gráfica. Y si esto sigue continuamente hacia arriba o hacia abajo, quiere decir que va a haber sombra por lo menos en todo el eje Y. Va a haber sombra en todo el eje Y, ¿cierto? O en todo el eje Y va a haber gráfica, porque va a haber gráfica en el I positivo, está en el 0 y en el I negativo. En todo el I hay gráfica. En todo el eje Y hay gráfica. En todo el eje Y hay gráfica. Por lo tanto, y si hay gráfica va a haber sombra, ¿cierto? Porque recuerden que la gráfica funciona como un techito. Mientras haya gráfica va a haber sombra. Pregunta, ¿va a haber en todo el eje Y? En este caso sí, ¿cierto? En el caso anterior no. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Podemos decir es sobreyectiva. Es sobreyectiva. En resumen, chiquillos, hay una propiedad matemática que nos dice que igual para que sea sobreyectiva, en este caso, el conjunto de llegada tiene que ser igual al recorrido. En este caso, chiquillos, en la gráfica se había mencionado en el video anterior que el conjunto de llegada siempre iban a ser los reales porque son funciones reales. Por lo tanto, el recorrido también tendría que ser los reales y el recorrido es la sombrita. Pues, por lo tanto, todo el eje real Y tiene que tener sombra para decir automáticamente que es sobreyectiva. Esperemos, chicos, que les haya quedado claro tanto en el diagrama como en el caso gráfico. Y cualquier cosa ahí van consultando, ¿cierto? Mediante vía correo, el medio de comunicación con sus profesores. Y, por ejemplo, vayan anotando todos los puntos claves que se van dando en el video. Vayan viéndolo con calma, ¿cierto? Y la idea es que podamos ir solucionando esa duda y puedan trabajar tranquilamente en la guía. Vamos a ver ahora el tercer criterio, que es la biyectividad. Ahora partimos con el tercer y último tipo de funciones, ¿cierto?, de esta clase. Dice, ¿cuáles son las funciones biyectivas? Y si ustedes manejan el concepto de inyectividad y sobreyectividad, chiquillos, van a estar al otro lado. ¿Por qué? Porque justamente una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Quiere decir que deben cumplir las dos condiciones. Vamos a ver primero con diagramas sagitales. Y vamos a ir analizando, ¿cierto? En este caso, si cumple con cada uno de los requisitos. Veamos en este caso. Tiene que cumplir con la inyectividad y la sobreyectividad. Recuerden que ambos, ¿cierto? Ambos criterios se enfocaban solamente en el conjunto de llegada, ¿cierto? Conjunto de llegada. En el B, ¿cierto? En el diagrama, ¿cierto? En ese conjunto se enfocaba. Entonces tenemos que ir mirando esos dos conjuntos. Se los voy a marcar aquí para que los veamos. Esos dos. Y vamos a ir analizando si se cumple la inyectividad o la sobreyectividad. Entonces, vamos a colocar aquí inyectividad, sobreyectividad y vamos a ver si cumple finalmente con la biyectividad. Recuerden que tienen que cumplirse las dos para decir que es biyectiva. Entonces vamos a ver inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Veamos en este caso. La inyectividad me decía que los del B que tuvieran flechas debían tener una única. Por ejemplo, aquí los que tienen flechas son el 1 y el 5. Pregunta, ¿el 1 cuántas flechas tiene? Perfecto, una. ¿Y el 5 cuántas flechas tiene? Una, ¿cierto? Entonces, el 1 y el 5, que son los que tienen flecha en el B, tienen una única. Por lo tanto, sí cumple con la inyectividad. Recuerden que la inyectividad decían una única flecha en el B, ¿cierto?
una única preimagen en ese caso asociada. Vamos a ver ahora la sobreyectividad. La sobreyectividad me decía que en el B todos debían tener flecha, todos debían tener una preimagen. En este caso, por ejemplo, hay 3 valores en el B, está el 1, está el 3 y está el 5, pero aquí coincide de que el 3 en este caso no tiene preimagen, por lo tanto no tiene flecha. Por lo tanto, en este caso, ¿qué queremos decir? ¿Es sobreyectiva o no? Perfecto, no sería sobreyectiva porque en este caso el 3 no tendría flecha. Entonces recuerden, en la inyectividad me decía una única flecha, en este caso el 1 y el 5 son los que tenían una única, pero la sobreyectividad, ¿cierto? En este caso caemos en problemas con el 3 que no tiene una flechita, por lo tanto ahí no sería sobreyectiva. Y como ya no es sobreyectiva, automáticamente no sería biyectiva. Entonces recuerden que la biyectiva va a cumplirse, ¿cierto? Siempre y cuando sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. Veamos ahora en el segundo. Veamos en este caso la inyectividad. La inyectividad me dice una única flecha en los del B. ¿Quién tiene flecha en el B? Perfecto, el 1, el 3 y el 5. Ahora tenemos que fijarnos, ¿cada uno de ellos tiene una única flecha? ¿El 1 tiene una única flecha? Sí, ¿cierto? ¿El 3 una única flecha? También. ¿Y el 5? También. Como son 3 elementos y cada uno tiene una única flecha, automáticamente decimos es inyectiva. Estaríamos listos ahí. Veamos si es sobreyectiva. En este caso, para que sea sobreyectiva, tenemos que fijarnos en el B de que todos deben tener flecha. En este caso hay 3 elementos, está el 1, está el 3 y el 5. Pregunta, ¿hay alguno que no tenga flecha? El 1 sí tiene, el 3 sí tiene y el 5 sí tiene. Todos tienen flecha, por lo tanto sí sería sobreyectiva. Y como cumple con la inyectividad y la sobreyectividad, automáticamente es biyectiva y cumpliría con esa condición. Así que chicos, recuerden, debe cumplir con la inyectividad y la sobreyectividad. Vamos a ver ahora el caso gráfico. Ahora vamos a ver la biyectividad en los casos gráficos. Voy a presentarles aquí 2 gráficos y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Entonces voy a colocar abajo inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Y vamos a ir analizando si cumple, en este caso, la inyectividad y sobreyectividad. Y en caso de que los 2 primeros criterios los cumpla, automáticamente eso lo hace ser biyectiva. Veamos en este caso. El primer caso, vamos a ver la inyectividad. Recuerden, ¿qué hacíamos en la inyectividad? Nosotros delimitamos la gráfica, ¿cierto? Delimitamos la gráfica y empezamos a trazar líneas horizontales. Pregunta, ¿será inyectiva? Pregunta, en este caso, ¿cuándo era inyectiva una gráfica? Perfecto. Las líneas horizontales debían cortar en un solo punto. Aquí ya encontramos una que corta en 3, por ejemplo. Pasa por 3 puntitos en la gráfica. Por lo tanto, automáticamente deja de ser inyectiva. Pregunta, ¿será sobreyectiva? ¿Qué me decía en este caso? ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho de la sobreyectividad en gráfico? Un gráfico, ¿cierto?, de función era sobreyectiva sí o sí si cumplía de que había sombra en todo el eje Y. Si la flechita va hacia arriba infinitamente, abajo infinitamente, ¿cierto? Si usted se fija, va a estar considerado todo el eje Y en este caso en la sombra. Por lo tanto, en todo el eje Y va a haber sombra. Y si hay sombra en todo el eje Y, ¿cierto?, automáticamente es sobreyectiva. Porque aquí estamos suponiendo de que aquí la flechita me indica que la gráfica se va infinitamente hacia arriba y la flechita hacia abajo, la gráfica se va infinitamente hacia abajo. Considera todo el eje Y, por lo tanto es sobreyectiva. Pregunta, ¿será biyectiva? En este caso no, porque ya de por sí no es inyectiva. Entonces recuerden que deben estar los dos con tic arriba para decir automáticamente que es biyectiva. Veamos en el segundo. Nuevamente delimitamos, ¿cierto?, superiormente e inferiormente la gráfica y empezamos a trazar líneas, en este caso horizontales. Pregunta, ¿en algún punto cortará? ¿Cierto? ¿En alguna gráfica cortará en más de un punto? Y en este caso, al parecer no, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esa función al parecer no. Por lo tanto, ¿qué nos fijamos aquí? En este caso, chiquillos, si nosotros nos fijamos, toda línea va a pasar por un solo puntito. Por lo tanto, en ese caso sí sería inyectiva. Pregunta, ¿será sobreyectiva? Pregunta, ¿habrá sombra en todo el eje Y? Y en este caso sí, ¿cierto? Porque aquí la gráfica sigue continuamente hacia abajo y continuamente hacia arriba, ¿cierto? En la flechita hacia arriba. En la flecha nos indica que sigue infinitamente. Por lo tanto, va a haber sombra en todo el eje Y. Al haber sombra en todo el eje Y, automáticamente eso lo hace ser sobreyectiva. Y si es inyectiva y sobreyectiva, finalmente va a ser biyectiva, ¿cierto? Y ahí cumpliría esa condición. Entonces recuerden, la inyectividad me dice un solo punto en la línea horizontal, ¿cierto? Ya con que haya una línea que no cumple esa condición, ahí automáticamente decimos que no es inyectiva.
Y la sobreyectividad me dice sombrita en todo el eje Y. Si hay sombra en todo el eje Y, ¿cierto? De la gráfica, recuerden que la gráfica, suponiendo que es un techito, automáticamente va a ser sobreyectiva. Y si cumple con las dos, finalmente va a ser biyectiva. Chicos, espero que les haya quedado claro el tema de la biyectividad de los casos gráficos. Ahora vamos a ver un último ejercicio y terminamos. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, que le vamos a plantear dice, ¿cuál de las siguientes funciones son biyectivas? Acá, por ejemplo, chicos, hay que tener claro un detalle. Al decir funciones, nosotros damos por hecho de que sí o sí se cumple la unicidad de la existencia. Recuerden que en este caso se cumple la unicidad y la existencia. Recuerden que esas son condiciones para decir que son funciones. Recuerden que si no cumple con alguna de las dos, automáticamente nosotros decimos que no es función. Y aquí ya como estamos en el contexto de funciones, de por sí se cumple la unicidad de la existencia. Si ustedes se fijan en estos dos gráficos, si se cumplen esos dos criterios, porque son funciones, ¿cierto? Es lógico. Así que atento ahí con ese detalle, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando ya de funciones. Por lo tanto, esos dos criterios ya se dan por hecho. Al momento que les pidan a ustedes construir una función que sea inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, chiquillos, ahí es muy importante que tienen que tener claro, ¿cierto? De que la unicidad de la existencia sí o sí se debe cumplir. Si se cumple, perfecto. En este caso, nosotros decimos, bueno, de ahí pasamos a ver si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Veamos acá. Son dos funciones, una función en diagrama sagital y una función en gráfico. Veamos si son biyectivas. Entonces, recuerde, si es inyectiva, si es sobreyectiva, si son las dos, va a ser finalmente biyectiva. Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Veamos acá. Pregunta, el gráfico, por ejemplo, el diagrama sagital primero, ¿será inyectivo de partida? Recuerden que nos enfocamos solamente en el conjunto de llegada. La inyectividad me dicen que los que tienen flecha en el conjunto de llegada deben tener una única flecha. En este caso, en el conjunto de llegada, está solamente la X. ¿Tiene una única flecha? No, ¿cierto? Tiene más de una flecha. Por lo tanto, automáticamente no es inyectiva. Deben tener los del conjunto de llegada, ¿cierto? Si tenemos el conjunto A y el conjunto B, los del conjunto B en este caso deberían tener una única flecha, ¿cierto? Pregunta, ¿será sobreyectiva? La sobreyectiva, ¿qué me dice? Que en este caso todos los del B deben tener flecha. En este caso en el B hay un único elemento que es el X y el X tiene flecha. Por lo tanto, sí sería sobreyectiva. Recuerden que estos dos criterios son independientes. Entonces, podría ocurrir muchas veces que una función, ¿cierto?, sea inyectiva pero no sea sobreyectiva o viceversa. Pero recuerden que para que sea biyectiva tienen que cumplirse sí o sí las dos. Pero aquí en este caso, como ya no cumple con la inyectividad, automáticamente no es biyectiva, ¿cierto? En el diagrama. Veamos ahora el caso gráfico. Veamos la inyectividad. Nuevamente delimitamos, ¿cierto?, la gráfica tanto superior como inferiormente y empezamos a trazar líneas horizontales. Pregunta, ¿por cuántos puntitos va a pasar siempre la línea horizontal? Perfecto, ¿cierto? Siempre va a pasar por un puntito. Independiente de todas las líneas horizontales que tracen, siempre va a pasar por un puntito, ¿cierto? Por un punto. Por lo tanto, va a ser inyectiva. Pregunta, ¿será sobreyectiva? ¿Habrá sombrita en todo el eje Y? ¿Cierto? Recuerden que el eje Y es el vertical, el eje vertical. Si ustedes se fijan, esta es una recta diagonal que sigue infinitamente creciente y decreciente. Ahí están las dos flechitas, ¿cierto? Eso me indica que sigue continuamente. Si sigue continuamente, chiquillo, automáticamente nosotros decimos que va a haber entonces sombrita. Va a haber sombrita en todo, en este caso, el eje Y, ¿cierto? Por lo tanto, automáticamente sobreyectiva. En este caso, ¿es inyectiva, es sobreyectiva, será biyectiva? Y en este caso, sí, ¿cierto? Porque cumple con las dos condiciones. Así que eso, chicos, con respecto a lo de hoy día, respecto a la clase. Espero que les haya quedado muy claro. Vimos hartos ejemplos, chiquillos, cualquier cosa, insisto, ahí preguntan sus profesores. Vamos a finalizar entonces.